si te parece, mi querido Alberto, pues vamos dándole entrada a nuestras queridas nerds que ya deben estar por ahí. Renata Turrent, Ingrid Turguelles, Elisa Godínez, que ya se están incorporando con nosotras y nosotros. Aquí está. De todo tipo. Uy, ya ahí se le metió un video a Leonardo, pero ya vemos por ahí a Elisa Godínez, ya vemos a Ingrid Turguelles y estará por entrar nuestra querida Renata Turrent, pero por lo pronto les vamos dando la más cordial bienvenida. Elisa, Ingrid, muy buenos días, bienvenidas. Hola, hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, buenos días. Gracias, buenos días a todas, todos. Pues buenos días, pues aprovechando precisamente ahorita que estábamos hablando sobre el tema de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este tipo de videos que luego sube el presidente López Obrador, que le generan escozor a la oposición de ver cómo es recibido el presidente allí en los Estados Unidos. Y ayer comentaba yo que pues me recordaba ahí alguna frase de la película de Eliseo Subiela, que mejor no la voy a comentar acá. Pero bueno, mi querida Ingrid Urguelles, ¿qué decir de esta visita? ¿Cuáles son los escenarios, las expectativas que pues podemos tener desde México hacia los Estados Unidos y de los Estados Unidos a México? ¿Cuál es tu valoración, mi querida Ingrid? Hola, hola, buenos días. Sí, estaba escuchando de hecho a Michael antes de que empezáramos esta mesa, así que nos viene muy bien la continuidad de lo que él estaba hablando. Mira, yo creo, a ver, como primera cosa, a mí me gusta mucho, y me enchairo, como diría Renata, ver cuando el presidente viaja a Estados Unidos con una forma, ¿cierto? No sumisa. En el sentido de que él va a poner ciertos temas y lo plantea así, no va a escuchar, no va, digamos, como lo típico que ocurre, ¿cierto?, en todos los viajes que los presidentes van a Estados Unidos, que van de una manera súper sumisa, muy colonial. Yo siento que él va en otra postura, precisamente porque, bueno, han habido roces, ¿no? Han habido roces con Biden, esta es la primera vez que se van a encontrar después de lo de la cumbre, que fue bien potente, ¿cierto?, el hecho de que el presidente no haya ido y la presión, ¿cierto?, a Biden. Y por otra parte, otro tipo de comentarios que ha hecho el presidente permanentemente, no solo la Estatua de la Libertad y el cuestionamiento a lo de Assange, sino también respecto de Estados Unidos, de su decadencia, etcétera. O sea, me imagino que va a ser una reunión bastante tensa, no creo que sea tan amistoso el asunto. Y en el caso de Biden, él tampoco llega en un buen momento presidencial, ¿no? Para nada, o sea, llega en medio de cuestionamientos, con una aprobación bastante baja. Recordemos que hubo un escándalo hace muy poquito respecto de su hijo, que siempre está armando escándalos, pero ya el último video en que pesa una bolsita de crack, ya no, es como muy excesivo. Sí, y entonces Biden no está en una posición, digamos, negociadora, con mucho poder, sino que está de capa caída, diría yo. Y por supuesto que viene esta reunión con temas muy concretos, ¿no? O sea, es una reunión de trabajo, aquí eso es lo que queda claro, es que no es una reunión de amistad, sino que a tratar temas muy específicos que tienen que ver, bueno, con la migración, que es el gran tema que tiene México y Estados Unidos en la agenda, ¿cierto?, bilateral, lo hablaba un poco Michael, el tema de la migración y cómo se contiene. Ahí, por supuesto, podemos instalar todos los cuestionamientos que queramos respecto de la militarización de la frontera, la forma en cómo México lo ha manejado hasta ahora, ¿cierto?, estas leyes que tiene Estados Unidos de quédate en México, o devuélvete a estos, como diría la doctora Ariadna Esteban, estos bolsones de desechabilidad donde quedan los migrantes, ¿cierto?, y mueren. Y esas políticas, necropolíticas que tiene Estados Unidos, hay que ver si eso va a continuar así, o si Biden tiene alguna intención de modificar, digamos, estas políticas fronterizas, que no lo creo. Por otra parte, también va al tema de la migración, pero respecto de los mexicanos en México, porque hay que recordar que en la cumbre se firmó un acuerdo
que tiene que ver con migración, donde no se tocó el tema de las visas de trabajo de los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos. Y aquí también yo tengo un cuestionamiento porque me parece bien extraño, como persona extranjera, digamos, que se recalque y se alabe la situación de las remesas. ¿No? Nunca he entendido muy bien yo eso, porque no sé si es algo digno de alabarse, de decir, ah, mira, yo estoy tan orgulloso de que hayan remesas porque los ciudadanos mexicanos se tienen que ir a otro país, porque acá no hay empleo, porque acá no hay seguridad, porque acá no es un buen país para vivir. Entonces ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Con respecto a ese discurso de lo que veíamos ayer en el video, ¿no? De cuando el presidente les decía, gracias por sus remesas, la economía se mantiene. Bueno, ahí yo tengo algunas dudas respecto de eso. Y finalmente un tema muy importante que tiene que ver con la inflación. El proceso inflacionario mundial en este momento que está siendo muy crítico. Hay una recesión que viene, ¿no? Recesión económica producto de esta inflación mundial, y buscar, claro, mecanismos para que México pueda salvarse de esa superinflación. Hay que recordar que México está muy bien en términos comparativos con el resto de Latinoamérica. Yo he leído muchos comentarios diciendo que el presidente se le disparó la inflación, está sobre el 8%. Perdón, en Latinoamérica el 8% es lo más bajo que tenemos hoy en día. La mayoría de los países está sobre el 10%, bueno, Argentina en el 50%, por supuesto, pero Chile está en el 12%, o sea, tampoco es una situación, digamos, que México esté mal. De hecho, México está bien. Las medidas que se han tomado económicas han sido buenas y pertinentes, y claro, tenemos el riesgo de que como Estados Unidos, la Fed subió las tasas de interés. Eso nos puede pegar, no como en el 94, porque las situaciones son muy diferentes, ¿no? Pero encontrar formas comunes para evitar que eso le pegue a la economía de México. Hasta ahí para no acaparar. Ya está aquí Renata Turren, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Ernesto, Alberto, compañeras y tal la audiencia, qué gusto estar por acá. Gracias, igualmente más gusto para nosotros. Doctora Elisa Godínez, ahí en este encuentro entre Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador, pues hay muchas formas de verla. Y desde México, por supuesto, que está toda la cauda de la politización que existe en el debate de estos últimos años. Y también una tendencia, yo lo digo abiertamente, es mi percepción, doctora, a mirar un poco nada más desde nuestro propio círculo y creer que lo que vemos y tenemos y discutimos es lo único que hay. Y no es así. En la agenda de prioridades del gobierno de Estados Unidos, México sí está en un lugar importante, pero no es ni el número uno ni con mucho. Biden tiene otros problemas más importantes que discutir y los que lleva Andrés Manuel en su maleta, pues le son importantes, pero desde la mirada del establishment estadounidense, mientras el presidente López Obrador trae una propuesta humanista de que se le dé empleo a los migrantes que se ven forzados a viajar a Estados Unidos. Para Biden y para la clase política del Partido Demócrata en especial, que es más duro en ese tema que el republicano, solo se le ve como un tema de seguridad y un tema de necesidad de que se cierren las fronteras al costo que sea. En esta disparidad, pues es difícil encontrar un acuerdo, además de que una regularización migratoria como la que propone López Obrador no depende de Biden ni de los demócratas, sino depende de un montón de factores que se discuten en el Congreso. Quiero preguntarle su opinión sobre esta visita y también sobre esta óptica. ¿No estaremos del lado mexicano sobredimensionando este encuentro? Porque al final del día lo que va a haber es una muy buena foto, porque ninguno de los dos tiene la capacidad de resolver en un encuentro de un día y medio toda una agenda enorme que le supera concretamente a estos dos presidentes. Doctora Elisa Godínez. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Alberto. Vamos a ver, yo lo que creo es que esta visita en lo particular, bueno, ya estaba acordada de algún modo, vista desde el punto, ahora sí que desde nuestro punto de vista de México. López Obrador, bueno, llega en un buen momento en comparación con Biden, ¿no? O sea, si comparamos ese punto, pues no hay ni qué decir, pues Biden está en uno de sus peores momentos en términos de aceptación y popularidad y demás. Y bueno, sí estoy de acuerdo contigo en que hay que evitar la autocomplacencia, ¿no? En cualquiera de los casos, o el simplemente quedarnos con nuestra propia interpretación o visión de las cosas. Y aquí sí coincido mucho contigo porque, insisto, creo que esta visita, bueno, ya estaba acordada y a pesar de que
digamos, hay un hecho claro que es que pareciera que el tema de la Cumbre de las Américas, en donde López Obrador no asistió por todo lo que ya sabemos, no afectó la relación y la relación de algún modo sigue buena, por lo menos así aparece. Yo creo que no hay que tener demasiadas expectativas de esta reunión, ¿no? O sea, el hecho de que López Obrador siga teniendo y siga llevando una serie de propuestas para intentar, digamos, plantar o plantear sobre la mesa algunas alternativas para empezar a resolver, o si no resolver, atajar el tema de la migración, pues no es suficiente, tú lo acabas de decir. O sea, ni siquiera Biden mismo podría, aún con la mejor intención, decidirlo solo, ¿no? O sea, depende de su posición, depende de su propio partido y del Congreso y de un montón de cosas en el establishment norteamericano, que pues por supuesto estamos lejos en este momento de ver que vaya pues a intentar cambiar esta situación. También coincido contigo en el hecho de que México no es, sí, por supuesto que es un tema importante para Estados Unidos, pero no es la prioridad en absoluto. Tiene muchos problemas Estados Unidos en este momento y bueno, me imagino que intentará el gobierno de Joe Biden pues justo, ¿no? Tratar de llegar a un acuerdo en el que se garantice sus propios intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Seguir viendo y seguir manteniendo el tema de la migración, no como un tema de prioridad económica, no como un tema de protección de los derechos humanos, sino justo es un tema de seguridad nacional, como es el que como siempre lo han manejado los Estados Unidos, ¿no? Ahora, sin embargo, pues en este análisis yo pondría sobre la mesa también el hecho de que, considerando la mala situación en la que está Biden, le convendría, pero no creo que lo vaya a hacer, le convendría llegar a por lo menos algún tipo de mini acuerdo más allá de la foto, porque ahora mismo, en las condiciones en las que está, con tan baja nivel de aceptación, con unas elecciones en puerta en noviembre, elecciones de midterm, como le llaman, pues le convendría de algún modo usar, digamos, en un sentido político, avances para su propia situación allá de popularidad. No es menor, creo yo, el hecho de que López Obrador se ha presentado en Estados Unidos como alguien que le está hablando a los migrantes, a la comunidad de migrantes en Estados Unidos, no solo a los migrantes mexicanos, por supuesto, en primer lugar a los migrantes mexicanos, pero está hablando y ha hablado y le ha hablado, ¿no?, a la comunidad migrante de América Latina y el Caribe. No sé si esa comunidad fuera de la mexicana le resuene algo de lo que López Obrador ha hecho y dicho a lo largo de su periodo, ¿no?, en este afán de, digamos, de lograr acuerdos migratorios, de intentar colocarse como, pues, una voz líder en América Latina que le hable a Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos y pidiéndole y exigiéndole otro tono, ¿no? Decir, no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y entonces, bueno, eso de algún modo, no lo sé si vaya a suceder, pero no, habría que observar, si la comunidad migrante, que es muy amplia en Estados Unidos, pues recoja esto y de algún modo también eso influya después, en su momento, en la cuestión electoral, en cómo vaya a votar la comunidad migrante en Estados Unidos, ¿no? Habrá que ver. Y bueno, solo ya por último, como dice Ingrid, para no acaparar, yo estoy un poco en desacuerdo con el tema de el argumento de que no debería de ser motivo de orgullo el tema de las remesas, ¿no? Porque bueno, he leído y he escuchado ese argumento en los últimos días, como si el gobierno mexicano o el discurso de López Obrador fuera nada más decir, qué barbaridad, aplauso a los migrantes que son casi como unos héroes porque mandan las remesas, y en contraparte
decir cómo se puede enorgullecer de algo así si es la muestra fehaciente de que la situación en México está tan mal, que la gente tiene que emigrar, etcétera, etcétera. Sí, bueno, si uno lo ve desde ese punto de vista solamente, pues claro que no es un motivo de orgullo. Pero el tema aquí va en dos sentidos, me parece. Primero, la importancia económica de las remesas en un momento como el que estamos viviendo actualmente, que es todos los países están siendo afectados por el tema, digamos, de la inflación y demás, por la cuestión de la guerra Ucrania-Rusia, por un lado, y eso ha afectado enormemente a muchos países. En el caso de México sí ha afectado, pero no tanto como a otros, afortunadamente. Entonces, bueno, no es menor que en este momento pues los migrantes sigan mandando sus recursos a México. Podrían no hacerlo, podrían no hacerlo, pero aquí viene la otra parte que me interesa resaltar, que hay un componente cultural muy importante de esto. Y cuando digo cultural me refiero al hecho de que la gente de México cuando migra, sí migra y muchas veces no puede regresar por las cuestiones de que, pues, quién sabe si va a ser posible volver a cruzar, etcétera. Pero no se desligan de sus comunidades de origen, primero. Y segundo, allá mismo también reproducen de algún modo a sus propias comunidades, ¿no? Entonces, estos vínculos tan fuertes me parece que son lo que explica también que los migrantes pues no se desliguen y sigan de algún modo como pueden mandando los recursos, pues no para favorecer a un gobierno o a otro, ¿no? Sino para hacerse cargo de su familia y de sus parientes, ¿no? Gracias, mi querida Elisa. Mi querida Renata, bienvenida y pues aprovechando, hablando de este asunto de las remesas, yo nada más añadiría lo siguiente. Hicimos un reportaje, estuvimos ahí en Nueva York, en algunas zonas, algunos distritos ahí de los Estados Unidos, y le preguntábamos precisamente a los migrantes, algunos que están en el Bronx y otros que pues, nos sorprendía, bueno, a mí me sorprendió muchísimo ver pues que todos los migrantes, pero puestísimos, escuchando la mañanera, me tocó ir ahí a varios lugares donde pues, todos andaban escuchando la mañanera, incluyendo había gente de República Dominicana también escuchando la mañanera, y decía, pues, ahora es que what the fuck, ¿no? ¿Por qué están escuchando ustedes? Y sabes que ya me comentaba uno de ellos, pues que ya quisieran ellos tener un presidente así. En fin, todo un fenómeno que uno puede percibir que provoca el presidente López Obrador ahí. Y en las entrevistas que hacíamos, preguntaba sobre el asunto de las remesas, y más en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo es que lo estaban viviendo? Y decían, es que, dice, por ejemplo, todos nosotros que mandamos recursos, es vez primera que escuchamos que les dan pensiones. Por ejemplo, a mis papás nos comentaban unos, ¿no? Que les dan para unos proyectos que están apoyando para la escuela. Dice, y a nosotros dicen, la verdad es que nos motiva a enviar nuestros recursos, incluso algunos estamos apoyando para que se arregle el zócalo el parque central de nuestro pueblito en tal lugar, unos de Oaxaca, unos de Puebla, unos de distintos. Es decir, es todo un fenómeno que se genera en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sé que finalmente estás escuchando de mí lo que querías escuchar hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ese es un fenómeno real y lo veíamos también en este video. Yo te preguntaría también en términos reales de lo que se puede o no se puede en el ámbito político, en el ámbito económico, algún tipo de acuerdo. ¿Tienes alguna expectativa de que se pueda lograr? O sea, ¿con qué se va a regresar el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Tienes alguna expectativa de que algo traerá en la maleta de regreso?
Buenísima pregunta. Es que tengo un comentario de volada nada más de lo de las remesas y ahorita prometo contestar. Es que no me puedo perder esta oportunidad de que... Bueno, yo nada más quisiera agregar a lo que ya dijeron mis compañeras y Ernesto, que a mí me parece increíble que no hayamos hecho todavía un estudio más formal, alguna de las universidades acá, de qué, o allá, o una colaboración de qué, es claro que es multifactorial, ¿no? El tema de cómo han subido las remesas, y ahorita mandé a producción una gráfica para que la gente pueda más o menos ver cómo se compara. Sobre todo a mí me interesaba ver cómo se compara con la crisis del 2008, ¿no? Que fue también similar. O sea, ¿por qué ahorita que hay una crisis económica? ¿Nos mandaste la imagen? Sí, se la mandé a Cristian. Me dijo que ya la había mandado, yo creo que ahorita no las ponen. Sí. Pero es, digo, hay una tendencia alta. Ahorita que nos las pongan, trato de explicar un poco mejor, pero a mí me interesaría mucho entender, repito, seguramente es multifactorial el por qué se está incrementando las remesas. A mí se me ocurren algunas cosas. Sospecho que el vínculo que menciona Elisa sí se fortalece con la presidencia de AMLO, ¿no? Con este sentirse orgulloso de México, recordar. Eso me parece que es una de las razones cualitativas que un estudio serio podría recoger. Así como la inversión extranjera directa incrementa cuando un país le empieza a ir bien, sospecho también que las remesas como inversión, por lo que tú mencionabas, Ernesto, de vamos a invertir en el kiosco, en el parque, etcétera, eso también podría ser. Y por supuesto este apoyo a las familias en crisis. Sin embargo, si solamente se ve este último factor, el del apoyo a las familias durante las crisis, veríamos que en épocas de crisis habría picos, y no es así, y ahorita lo vemos con la gráfica. ¿Tienes por ahí la tabla, Leonardo? ¿La puedes poner, por favor? Es que pobres, les mandé un montón, espero no haberlos confundido, pero es la que mandé ahorita, la última, y si no, ahorita la vuelvo a mandar. Pero bueno, básicamente se ve como es una tendencia a la alza, me parece que la gráfica del Economista es de 2008 en adelante, y se ve el pico ahorita en 2022, que es el máximo histórico, ¿no? de remesas. Entonces sería muy interesante algún estudio, ojalá que nos mandaran a la doctora Elisa a hacerlo, porque ella es una gran, sabe hacer etnografías fantásticas, entonces sería muy interesante. Ahí está. No, esa no. Esa es ahorita, es una del Economista que acabo de mandar ahorita, es una gráfica de barras. Te la acabo de mandar, Leo, está en tu WhatsApp, es nueva. Es nueva, perdóname, Leo. Entonces, bueno, creo que en lo que nos las ponen, creo que la acción política, a mí me gusta leer lo que hace Andrés Manuel de agradecerle a los migrantes, lo leo como una acción política, de reconocer los montos históricos de inversión. Creo que el hecho de que fueron desplazados por un sistema económico que no le funcionó ni a ellos ni al 90% de la población no se debe ignorar, por supuesto que es cierto. Ahí está. Ahí está. Pero eso no significa que tampoco se deba celebrar esta inversión histórica. Acá está. Miren, sí se puede ver como en 2008 sí hay un número un poco más alto, porque fue la crisis del 2008 que hubo por la caída en Estados Unidos de los bancos, ¿no? Y después más o menos se mantiene, pero hay claramente empieza un incremento mucho más fuerte a partir de la presidencia de López Obrador, ¿no? Si pudiéramos trazar ahí una línea de tendencia, a partir de 2018 sube. Y eso se tendría creo que me parece increíble que las universidades no hayan hecho un análisis más profundo sobre este fenómeno, que repito una vez más, por supuesto es multifactorial, no creo que se pueda asignar a solo uno de los factores, ni AMLO, ni la crisis, ni nada, pero que pues sería muy interesante recoger la experiencia, las realidades de los migrantes allá para entender por qué están mandando más dinero ahora que lo que mandaban antes. Perdón, Renata, que te interrumpa, pero es que no puedo, igual que tú, no puedo resistirme a esta oportunidad, pero estudios sobre el uso de las remesas hay desde 1998, 95 fue la gran oleada migratoria por el efecto tequila, se fueron 5 millones de mexicanos, hay algunos ya bastante avanzados, en Zacatecas hay
varios hechos que están ahí muy, muy elaborados, porque en Zacatecas hay más zacatecanos en Los Ángeles que en Zacatecas, por ejemplo, y existe ya un análisis muy claro de cuál es el destino de las remesas. El punto, lo comentábamos en este espacio, el punto 1, el primer beneficiario, por supuesto, es la familia pues, que recibe el dinero, el recurso para alimentarse y mantener las casas. El siguiente beneficiado de las remesas es el párroco de los pueblitos, porque tienen casi cuando esto hace un rito en algunos lugares, que el párroco se hace cargo de la familia y pues recibe recursos para la iglesia, para las fiestas patronales, etcétera. Y el tercer beneficiario es Electra o las vendedoras de Tupperware o las de los perfumes de Avon y eso, porque genera una economía impresionante en cada comunidad. Sí hay estudios ahí muy avanzados, el dato está allí. Creo que es importante este matiz. Los mexicanos siempre han enviado remesas y casi siempre han enviado un promedio de $300 mensuales. Aquí el tema es, y yo coincido con este análisis y con esto cierro, que me parece que no es necesariamente correcto el utilizar o el destacar el ingreso por remesas que sirven a la macroeconomía, sí estabilizan los números macroeconómicos, siempre ha ocurrido. No me parece que eso sea como para incluirlo dentro de los informes de la estabilidad y la situación económica del país como hace López Obrador. No es un tema totalmente vergonzante porque la migración se da a veces hasta por cultura. Hay lugares en donde los chicos, en lugar de tener una experiencia amorosa primera, se van a cruzar la frontera. Y hay lugares donde tienen que irse forzados con estos últimos años por la violencia. Es muy complejo este fenómeno, pero creo que es importante también plantearlo allí. Y yo sí coincido en que hay que tener cuidado al momento de que se incluya el informe de las remesas como parte y pegadito con el informe del balance del ingreso petrolero o de la recaudación fiscal. Creo que van por separado. Hasta ahí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, nada más a mí me gustaría matizar en que entiendo por qué el presidente lo reporta como una medida económica que claramente no depende de él, o por lo menos si sí depende es un porcentaje muy, muy pequeño de ese incremento quizá, pero claro, ¿no? Es algo que siempre ha ocurrido y los migrantes siempre han estabilizado el país con sus remesas. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, y que al ponerlo dentro de la parte económica, pues pareciera que es un triunfo suyo, pero creo que, al igual que cuando les agradece, creo que es un mensaje político que da a tanto afuera como adentro, ¿no? A los migrantes de afuera gracias a ustedes, ese reconocimiento, así como se reconoce al sector petrolero, a los empresarios, a lo que quieras, ese reconocimiento. Y bueno, claro, un mensaje político de una alianza que se ha tratado de hacer, y con eso trataré de contestar la pregunta de Ernesto sobre qué se trae AMLO. Bueno, creo que en primer lugar se va a traer dos cosas. Yo coincido con mis compañeras y con ahorita lo que decía Alberto. En realidad, pues muchas de los objetivos que se tratan de cumplir allá, pues algunos ya están planchados, otros se saben que no, sabemos todos que no van a pasar. Pero sí creo que AMLO con esta visita, al igual que las otras que ha hecho, se trae dos cosas. La primera es política interna, ¿no? Es acá adentro, él regresa fortalecido de estos viajes. Y toda esta narrativa que han tratado de hacer en la oposición sobre AMLO es un rupestre que no sabe hacer política exterior porque no sabe hablar inglés, bueno, esto es un disparate, y él regresa muy, muy fortalecido, y eso es política aquí adentro, ¿no? Hacer política aquí adentro con su política exterior. Y lo segundo es que creo que el apoyo social que claramente vemos allá, hoy le llevaron los mariachis, yo ya me enchairé en la mañana por ese video que sube, pero bueno, ese apoyo social creo que se puede ver en dos sentidos, ¿no? El primero es cómo se puede capitalizar, claro, muy poquito, no es que AMLO vaya a cambiar el sentido de las intermedias en Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí puede endurecer su discurso, que hemos visto cómo lo ha ido fortaleciendo aquí en México, sobre, bueno, no vamos a permitir que insulten a mexicanos, vamos a exigirle a los demócratas
que al prometerle a los migrantes que va a haber reformas, sobre todo en las intermedias, que justamente se renueva el Congreso, que es quien tiene el poder de hacer una reforma migratoria sustancial. Entonces decir, bueno, no se vale que cada elección, como siempre hacen los demócratas, le prometen el sol y las estrellas a los migrantes y al final de cuentas no cumplen, ¿no?, con ninguna de sus promesas. Entonces creo que discursivamente eso sí se puede traer, dado que tiene ese apoyo social. Y la segunda, que es un poco más a largo plazo y requeriría toda una operación política institucional mucho más elaborada, pues cómo se capitaliza de ese apoyo social. Y no me gusta la palabra capitalizar, pero no encuentro otra como para explicarlo, pero cómo se capitaliza electoralmente de ese apoyo social en el exterior. Porque ahora sí que no es por tirarle al INE, pero sí, el INE no ha hecho absolutamente nada para incrementar el número de votantes en Estados Unidos por obvias razones, ¿no? Y ahora lo vemos mucho más. Entonces, entender este apoyo social eventualmente como una fuerza electoral para continuar con el obradorismo, la 4T o como lo queramos ver, pues podría estos viajes y el apoyo que reciben estos viajes ser un recordatorio de la necesidad de, no solamente por la capitalización, sino porque son derechos de la gente que vive allá, tienen derecho a votar y elegir a sus gobernantes. Y yo ahí traía una cantidad de gráficas para enseñar lo poco fortalecido que está Biden, pero ya no quiero tomarme más tiempo, entonces si seguimos con el tema ahorita nos las envían. Si quieren las pasamos rápido. ¿Sí? Ponlas, por favor. No sé si tienes un orden. Sí, lo mandé en orden, nada más como un poco para el contexto de cómo llega AMLO a la reunión con Biden. Traje 4 grafiquitas muy sencillas. La primera es la aprobación de Biden. La línea azul es cómo ha caído su aprobación y la línea morada es la desaprobación. Renata, ¿estás segura que es Biden o es Peña Nieto? Los dos me parece que es espejo. No, y les doy un dato interesantísimo. La aprobación de Biden, perdón, está en niveles. Ay, no, ese está muy bien. Se le nota ahí. La aprobación de Biden está a niveles de los 2 Bushes, de Bush hijo y Bush papá, al final de su periodo, y casi al nivel de Nixon. O sea, es de verdad un escándalo lo bajo que está. Pero además creo yo que no solamente es la desaprobación, la llegada de AMLO llega en un gran momento para México como para tener un poco más de espacio para negociar, porque no solamente son los malos datos de Biden, sino hay una crisis institucional muy fuerte. El Congreso está en mínimos históricos de confianza también, que es la segunda gráfica. Solamente tiene 16% de aprobación el Congreso, ni siquiera el Congreso mexicano tiene tan baja aprobación. Acá podemos ver la gráfica, siempre ha sido muy bajo en Estados Unidos, pero bueno, ahorita pues lleva varios años muy bajo, pero hay ese pico tremendo hacia abajo. Y este dato que a mí me impresiona muchísimo es que solo el 24%, hablando de la crisis institucional en Estados Unidos, que solamente el 24% de la población cree en la Suprema Corte. Y ese sí es bajísimo. Ahí está también el pico que se ve hacia abajo. Y bueno, pues esto, además de todo, a 5 meses de las elecciones, ¿no? Intermedias. Entonces, la última gráfica, que fue la primera que nos puso Leo, ese pico que se ve nos muestra, si le preguntan, es una de estos, ven que los gringos hacen análisis estadístico de todo, pues esto es una pregunta de si creen que Estados Unidos va en la dirección correcta o incorrecta. Y la línea café de arriba va en dirección incorrecta. Entonces hubo un pico a partir de, ahí no se ve muy bien el dato, pero me parece que es justo a partir de 2021. Entonces, contrario al otro pico hacia abajo, en sentido contrario que se ve, que es justo cuando empieza la guerra contra Irak, ¿no? Que ahí pues ven que a los gringos les encanta. Bueno, pues ahora ni siquiera con sus guerras, ni siquiera con nada, logran unir a Estados Unidos o que la opinión pública crea que el país va en un buen sentido. Entonces, pues llega AMLO muy fortalecido con un anfitrión bastante débil. Entonces, pues ojalá que por lo menos podamos traer algunas buenas noticias de vuelta.
Ya, pues habrá que ver, sí. Adelante, Ernesto, sí. Sí, no, y es que hace rato que había mencionado yo pues precisamente de que me topé con gente en Nueva York que incluso mencionaban que han apoyado, se han entusiasmado tantos que incluso han estado enviando dinero al municipio, pero administrado por las familias para que pues renueven o arreglen el kiosco, el Parque Central. Pues hay un mensaje también de Los Ángeles, California, que también hicieron, dice, saludos muchachos desde Los Ángeles, California, en tiempo de pandemia construimos más de $155,000 para el kiosco. Bueno, me imagino que no creo que sea esa la cifra, pero habrá un error de dedo, pero que se juntaron dinero para el kiosco de su pueblo que está ubicado en la Sierra Juárez de Oaxaca. En fin, pues son de las cosas realmente extrañas y particulares, pero muy, muy pues esperanzadoras para, me parece, un sector importante de la población. Y en contraste también, María Guzmán señala algo que es muy, muy real, que nosotros nos toca verlo mucho. Luz y amor, dice, y sería interesante mencionar, dice María Guzmán, cómo viven muchos en un apartamento sin ninguna privacidad y aún peor trabajando por lo mínimo y sin ningún beneficio. Sí, son contrastes y son realidades que hay, que tienen pues millones de migrantes que están trabajando ahí en los Estados Unidos, mexicanos y muchos centroamericanos también. Nada más me permites, Ernesto, un apunte rapidísimo. Sí. El gobierno de Fox inventó un programa llamado 3x1, que se mantuvo con este otro sujeto, quién sabe si lo habrá hecho Calderón, y que se ha mantenido ahí más o menos. El programa 3x1 funcionó al principio cuando pusieron a un migrante, pues, que era más bien un tejano, México tejano, que luego estuvo como apoyando a Bush y a Trump. No recuerdo el nombre, yo le decía el gato con botas. Y este programa funcionó más o menos, pero tenía cifras a veces negativas. ¿Por qué menciono esto? Porque un elemento fundamental del envío de las remesas para programas específicos de apoyo a comunidades es la confianza de que del lado del gobierno van a responder al esfuerzo de los migrantes. Con Fox y con Calderón y con Peña, los migrantes, en mi percepción, lo que yo he preguntado y he investigado, no había tal confianza, había mucha sensación de que ese dinero se perdía, se extraviaba en algún lugar. Y ahora no es esta percepción. Creo que es un punto a favor de Andrés Manuel, porque pues, la gente envía remesas y lo hace con ese destino porque confían y creen que efectivamente van a ser utilizadas para los que lo envían. El programa 3x1 se mantiene todavía. Ahí sigue, es parte de un programa gubernamental y creo que es un punto a favor que hay que también ponerlo en la conversación. Perdón. Sí, no, cuidado, Alberto. Pues si les parece, vamos pasando al siguiente tema, que ya nos van a quedar poquitos minutos, pero tenemos ahí pues un video precisamente del presidente magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, a propósito, pues precisamente para reducir feminicidios. Se intenta apretar ahí las tuercas. Vamos a escuchar a Arturo Saldívar y regresamos a comentar. Se trata de anteponer los derechos de las niñas y las mujeres de México a cualquier otra consideración. No es tiempo de mezquindades, no es tiempo de anteponer intereses partidistas, fobias o filias a la vida de las mujeres de México. Ya basta de tanto egoísmo, ya basta de tanta hipocresía. Tenemos que avanzar. Están matando a nuestras niñas, están matando a nuestras mujeres. No podemos seguir mirando para otro lado y no podemos seguir mirando el prietito en el arroz. Sumemos en lo que haya que sumar, avancemos. México exige soluciones, no pretextos.
México requiere unidad, no división. México requiere solidaridad, no egoísmo y envidias. Se trata... Bueno, pues ya me hice bolas a quién le iba, me parece que iba a Elisa. Ingrid. Adelante, Ingrid. Ya, cambiando de tema, entonces. Sí. Bueno, esto es aplicar un poquito, ¿no? De qué se trata. El ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte presenta una reforma al artículo 73 de la Constitución mexicana y una facultad, digamos, al Congreso de la Unión para que expidan una ley general que coordine las 3 acciones de gobierno respecto de los feminicidios, es decir, una nueva ley que como que haga una homogeneización del tipo penal en todos los estados para que no haya diferencias, ¿cierto? Como primera cosa, y esto me sale lo abogada que tengo en mí, la Suprema Corte no debe jamás, nunca presentar proyectos de ley. Eso es una transgresión a los 3 poderes del Estado terrible. Yo entiendo la intención del ministro, entiendo que él quiere ayudar, etcétera, pero en estricto rigor, la Suprema Corte nunca debiera inmiscuirse en la creación de la ley, porque la Suprema Corte aplica la ley. Entonces es un conflicto de interés que tiene, ¿no? Porque después va a tener que aplicar esa ley y si participó en su creación no va a ser objetiva. Y eso es complejo, ¿no? Como primera cosa, digamos, un tecnicismo, quieran llamarle, pero yo siempre encuentro peligroso que se confundan las labores de los 3 poderes del Estado, que siempre están bien diferenciadas, sobre todo en temas de aplicación de la ley. Como segundo tema, a ver, esta ley ha sido, o este proyecto, que es un proyecto, ¿no?, que presentó el ministro, ha sido bastante cuestionado, no solo por este tema legal, sino que también por colectivas de feministas. Ellas han dado distintos argumentos, yo estuve un poco leyendo cuáles eran las opiniones respecto de este proyecto de ley, ¿cierto? Y un poco dicen que, claro, el ministro Saldívar, ahora que se le va a acabar pronto su lugar ahí en la Suprema Corte, estaría buscando una cuota política, entonces se ha puesto bastante progre últimamente, y dentro del progresismo subirse al carro del feminismo siempre viene bien, porque no le conviene. Entonces, ahí ya, uno podría cuestionar si está buscando un puestito en la 4T o algo así, porque está bastante motivado. Por eso yo digo que un ministro de la Suprema Corte presentando un proyecto de ley siempre genera suspicacias, para dónde va, ¿no? Y además hizo esta otra cosa que también es muy cuestionable, que es que una Suprema Corte financie la producción de una serie. Eso es bien de realismo mágico, yo diría es como, eso ya es extrañísimo. La Suprema Corte financiando esta serie del Caníbal, que la han presentado en televisión abierta, donde el ministro ha remarcado la alta audiencia, 26 millones creo que la vieron, y además lo liga con este proyecto de ley, o sea, él liga esta iniciativa que tuvo él, ¿cierto?, de financiar este documental, o serie, o true crime, como quieran, de entretenimiento, y también lo podemos cuestionar eso, con esta ley del feminicidio. Entonces, claro, suena como a una especie de como buscando ahí, ¿no? Levantarse como esta figura progresista, profeminista o lo que sea. ¿Qué se puede decir de la ley? Lo que han cuestionado las colectivas feministas es que es una ley patriarcal en el sentido de que aumenta las penas, es decir, está centrada en lo punitivo, que sea imprescriptible el delito, que hayan unas penas más altas, etcétera, pero no ataca el fondo del asunto, sino que simplemente se centra, independiente de que hayan otras cosas que la ley también propone, ¿cierto? Después podemos verlo, pero se centra en pensar que el feminicidio se va a terminar si yo aumento las penas, es decir, si yo le doy una lógica punitivista a la ley. Ya sabemos que en México la impunidad es brutal, ¿cierto? 1 de cada 10 feminicidios finalmente se investiga y llega a algún tipo de resolución. Por lo tanto, también hay que decir que por muchos marcos legales que uno haga y muchas leyes que uno produzca, ¿cierto? Si esas leyes no se aplican, no tiene ningún sentido, ¿cierto?, estar pensando en eso. Es decir, ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema no está en la ley, nuestro problema está en la aplicación de la ley, está en los tribunales, está en la investigación de los feminicidios, es decir, está bastante más abajo, y eso sí le compete al Poder Judicial.
O sea, yo diría, Poder Judicial mejor, en vez de hacer leyes, dedíquese a revisar cómo está la aplicación en todos los tribunales, ¿cierto? De los tres distintas instancias. También se señala que se están omitiendo algunas leyes. Hay una ley de bastante tiempo que tiene, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También hay una Ley General de Víctimas, que está pensada por mujeres, pensada en la figura de la víctima, a diferencia de esta ley del ministro, que está centrada en la figura del victimario. Y por lo tanto ahí uno podría cuestionar también por qué el ministro no llamó a otras instancias de la sociedad civil a participar en la creación de esta ley. Por ejemplo, ¿por qué no citó a colectivas feministas para que den su opinión? ¿Por qué no incorporar a las víctimas o a las familias de las víctimas? A tanta gente que ha trabajado en las violencias contra las mujeres, que tiene mucho que decir y que uno podría recoger esas opiniones y generar una ley, pero que esté escuchando, ¿cierto?, a esas distintas instancias. Acá suena muy patriarcal lo que hace el ministro, porque él llega con su ley a imponerse por sobre otras leyes sin escuchar, ¿verdad?, a las mujeres. Finalmente, todo el discurso del ministro es bastante obvio, dice que hay 10 feminicidios diarios, lo tenemos clarísimo, señor ministro, eso no tiene que repetirlo. Me encantaría escucharlo, eso sí, del presidente, no del ministro de la Suprema Corte, eso mismo. Y además, no está considerando algo que quiero tomar un segundo para explicar, ¿no? Que el feminicidio, a diferencia de lo que están mostrando en el famoso documental del caníbal, ¿verdad?, o de cualquier serie que uno vea, porque el otro día vi en Netflix una serie del asesino, de no sé qué, de la niña de la foto, etc. Todo el true crime que se muestra patologiza el feminicidio como si fuera un problema de una persona en particular, de este caníbal, que es un loco, por supuesto, y es psicópata, por supuesto, pero que no es, mi perro, pero que no es, no es la real... el real asunto que tiene que ver con el feminicidio. El feminicidio se produce por otras razones. Los feminicidios de personas psicópatas, asesinos seriales, son los menos. La mayoría de los feminicidios, 70-80%, se producen en el seno familiar, en el contexto de relaciones de pareja, en el contexto de ciertos esposos, parejas, novios o gente con la que uno tiene relaciones sexoafectivas, y no por un psicópata que viene. Entonces, esa falta de consideración de entender cuáles son las reales causas del feminicidio, que tienen que ver con la emancipación de las mujeres, cuando las mujeres están en una relación de pareja y empiezan a estudiar, o salen de la casa, o cuestionan al marido, o se dan cuenta que han sufrido otro tipo de violencias, entender que el feminicidio es un continuum, es decir, el feminicidio es el último eslabón en una cadena que partió mucho antes, con violencias muy pequeñas, violencias verbales, violencias simbólicas, violencias económicas, y que culmine en el feminicidio. Es decir, es muy fácil parar esta cadena antes. Y la ley que presenta el ministro Saldívar busca parar el feminicidio al final, cuando la mujer ya está muerta. ¿De qué sirve una reparación cuando ya la persona no tiene vida? Más que pensar en que lo que hay que detener son los procesos anteriores, es decir, cuando comienzan las violencias, no cuando se ejecutan las violencias. Entonces, bueno, tendríamos que buscar una mesa para discutir todo el tema del feminicidio, pero a mi entender me parece que es insuficiente, me parece un poquito patriarcal, y siento que él está buscando algo que es político y que no necesariamente nos va a ayudar a nosotras las mujeres. Perdón por tomarme tanto tiempo. No, muy bien, muy bien. A mí me queda claro muchos aspectos que no había tomado en cuenta, al igual que varias personas en la audiencia, mi querida Ingrid. Muy puntual y claro lo que tú dices. Yo solamente para la pregunta que le quiero formular, doctora Elisa Godínez, leyes hay muchas, la que usted guste y mande. El tema es que mientras no se cambien temas tan sencillos como la manera en cómo se educa lo que va fuera de clases en las facultades de Derecho, y es una cosa que yo siempre repito, mientras en las facultades de Derecho se ponga como un modelo a seguir para el buen abogado, el que es rico, exitoso, y una buena carga de misoginia y desprecio por las mujeres, porque inclusive los profesores así se portan dentro de los salones de clase a las alumnas. Hay historias que seguramente usted conoce más que yo. Mientras exista esta tendencia misógina, que es como el eje central de la educación fuera de los libros que se da
el ejemplo que se da de los maestros y abogados exitosos, el modelo a seguir, va a ser un poco difícil que se cambie esta concepción del ya, la parte que tiene que ver con la barandilla, desde los agentes del Ministerio Público que se resisten a tipificar un homicidio de una mujer como un feminicidio de entrada, como se les ha ordenado que lo hagan, hasta las juezas, jueces, magistradas y magistrados que siguen todavía con esa idea de culpar a las víctimas porque así se les enseñó, porque es el modelo a seguir desde que empezaron a estudiar Derecho. Creo que es importante este punto. ¿Qué opina usted de este tema, doctora? Híjole, pues yo también creo que da para todo un programa porque hay muchas aristas. Voy a intentar responder, por supuesto, lo que planteas, Alberto, que estoy muy de acuerdo contigo. Y, bueno, matizar en el sentido de que a mí no me encanta lo que presentó Saldívar, ni el papel, digamos, tan protagónico que pareciera quiere tomar. Sin embargo, no lo veo tan inútil, digamos. No creo que sea suficiente, no, en absoluto creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente casi nada de lo que se propone hoy en día con respecto al tema de la violencia en contra de las mujeres en general y para atender, atajar, prevenir y sancionar todo lo que tiene que ver con los feminicidios en México. Yo creo que como todo, ¿no? Tanto el discurso político como las acciones judiciales están siempre llegando tarde, muchas vueltas atrás de la realidad. Entonces, pues claro, desde el punto de vista real, pues no, ninguna cosa me parece que sea suficiente, ¿no? Sin embargo, yo no veo tan mal que se plantee o se ponga sobre la mesa desde una figura tan prominente como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, la más alta autoridad en el Poder Judicial, que ponga sobre la mesa estos temas, no me parece tan mal. O sea, sí es mal, pero no tanto, ¿o cómo? No está sí, yo no lo veo tan mal. ¿Por qué? Pero entonces sí está mal. A ver, está mal en la medida en la que es una manera, lógicamente, como lo ha dicho Ingrid aquí, en la que él está usando políticamente el tema. Eso está mal, por supuesto que está mal. Es hasta oportunista, si mucho me lo dices, claro que sí, y es patriarcal, por supuesto que también lo es, y por supuesto que no es suficiente, pero desde otro punto de vista, que es el mío, hay una parte donde no está tan mal que se planteen estos temas, aún con el uso político que el señor le quiere dar. ¿Y por qué lo pienso? Porque nunca, al menos yo, en la historia de este país y de mi memoria, me había percatado que una autoridad del Poder Judicial de tan alto nivel pusiera sobre la mesa el tema, incluso porque él lo ha dicho, él lo ha mencionado. No es ninguna graciosa concesión, pero prefiero que hablen de que el problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres está arraigado en una cultura machista y está íntimamente relacionado también con la no eficacia del sistema judicial en México, que es, digamos, el problema de la impunidad en general y el problema de que las mujeres que son víctimas de violencia se ven revictimizadas, sus casos se quedan archivados, no hay realmente justicia en ese sentido. Bueno, veo como una señal medianamente positiva que se ponga sobre la mesa el tema. No me gusta, por ejemplo, tampoco el hecho de que hayan sacado una serie, esta del caníbal, no sé qué, ¿no? Porque también coincido con Ingrid, por supuesto que la mayoría de los feminicidios en este país no son cometidos por estos monstruos, que no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? O ponerlos como estas anomalías digamos, problemas mentales, ¿no? Psicológicos o psiquiátricos. No, esos no son la mayoría de los feminicidios. Bien lo dice Ingrid, la mayoría de la violencia contra las mujeres y de los feminicidios está en el seno de las relaciones más cercanas de las mujeres. Entonces, claro que tampoco me gusta eso. Pero hay que ver, hay que tratar de entender cómo, esa es una pregunta que yo me hago y por eso lo pongo sobre la mesa. ¿Cómo empezar a cambiar
la cultura machista, cómo empezar a cambiar la cultura patriarcal, en qué momento vamos a abrir los espacios para discutir estos temas. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto. O sea, yo no me imagino, no conozco porque no soy abogada, pero no me imagino un ámbito más patriarcal y más machista que el de los abogados en este país y el de las instancias, digamos, del Poder Judicial. Federico, David. Es horrible, sí, diles que ponen ahí lo que estoy diciendo de ellos. No digo todos los abogados aquello. Yo no digo todos los abogados son machos, sino que el ámbito, la cultura abogadil es terriblemente machista. Sí, es tremendo. Hay que ver el caso espantoso también de feminicidio hace unos días, de este pseudo abogado, porque por cierto creo que ni siquiera cédula tenía, no me acuerdo el nombre, un tipejo de lo peor, que sintetiza lo peor de las redes de tráfico de influencias y demás de este país, de la chica esta que asesinaron no me acuerdo el nombre, ¿no? Ahí en este restaurante. Exacto. Ese es el caso más, digamos, terriblemente paradigmático de todo esto que estamos hablando. Entonces, yo sé que no es suficiente, no me encanta la manera como lo está politizando Saldívar. No soy abogada, quisiera revisar con más detalle lo que propone. Lo que entiendo es que, bueno, está proponiendo, y no me parece mal por eso, una especie de alianza, ¿no? También con la sociedad, ¿no? Solo desde el Poder Judicial. Está diciendo, bueno, aquí en el Poder Judicial tenemos este problema, nosotros vamos a intentar hacer lo que en nuestras manos está para sensibilizar a todo el personal que está en la judicatura, ¿no? Para decir, bueno, a ver, todos los defensores públicos tienen que tener capacidad para que si les llega un caso de feminicidio, tengan la posibilidad de atender a las personas, no revictimizarlas, evitar el maltrato, todo esto, vaya, ¿cómo vamos a poder garantizar que eso vaya a llevarse a cabo? Pues bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero de entrada como intención yo no lo veo tan mal. Por eso digo que es importante por la posibilidad que nos da de abrir este tema y de discutirlo más. Eso es lo que yo diría. Órale, pues bueno, se puso interesante. Déjenme leer algunos de los comentarios, pues algunos machines que andan ahí escribiendo, y hay de todo en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde. Dice Dea Choc, lo que es un hecho es que si vienen de un hombre alguna buena intención, mejora o propuesta a favor de las mujeres, las feministas extremistas van a estar en desacuerdo. Vaya contradicción. ¡Qué barbaridad! Pues como les digo, de todo hay en la viña de la Virgencita Morena y Rebelde, ni modos. Manuel Vázquez, quizás las violencias infringidas por las madres machistas. Carlos Madrazo, creo que muy patriarcal. Ingrid, muy interesantes tus participaciones en las mesas. Edurne Uriarte, nuestra querida Edurne, interesante la perspectiva que deja Ingrid. Sería bueno contrastarlos con los Maxi, en particular con Federico Anaya. Ya excluyeron a David ahí. Adriana Cos, doctora, es lo que menos tiempo se toma. No entiendo ahí eso. Dice Arturo Garduño, no les digo buenas ideas, hay que atacarlas, es más fácil que apoyarlas y enriquecerlas. En fin, son varios de los comentarios que están haciendo aquí del chat. Dice Claudia Ramírez Cisneros sobre la violencia de derechos. Walter Benjamin tiene un muy buen ensayo. Cristina Cabrera, deberían invitar a la doctora Lagarde, que es experta en estos temas. Ernesto, por favor, con diccionario en mano, cuando se tipifica feminicidio. Omar Martínez, me gustaría un programa donde presenten las propuestas para evitar las violencias, lo que todos como sociedad debemos aplicar, lo que las instituciones deben realizar, lo que el Estado debe fomentar. En fin, son parte de los, dice Laura Santillán, Ingrid, la serie El Caníbal se centra en el feminicida o da foco a las víctimas. Duda genuina, dice Laura Santillán,
pues no he visto la serie, pues yo tampoco he visto la serie en realidad. Así cortito contestarle, es como cualquier serie que uno ve en cualquier streaming, donde el feminicida es el protagonista y está enfocada en ver lo loco que es, lo psicópata que es, cuál es su historia, y las víctimas simplemente son víctimas, ¿no? O sea, no está pensado desde las víctimas. Como cualquier true crime, porque piensen que el género, digamos, del crimen, de los crímenes reales, que son documentales, está pensado como policial en la estructura, es decir, para entretener, para cautivar a la audiencia. Entonces, cuando uno convierte eso en una cosa que tiene que ver con el espectáculo, ahí es donde se nos produce el problema, ¿no? Pues miren, no, tenemos tiempecito, salvo que alguien quiera añadir más sobre el tema. Falta Renata. Falta Renata. Adelante. Perdón. Muy breve, porque yo me tomé mucho tiempo hace rato, entonces voy a ser muy breve. No importa, valió la pena, querida, valió la pena. Es que creo que es interesantísimo los dos puntos que ponen Ingrid y Elisa. Creo que los dos pueden ser ciertos al mismo tiempo. O sea, creo que Saldívar lleva varios meses queriendo ser este protagonista del progresismo y mírenme, yo voy adelante de todo el mundo y rebaso por la izquierda a todos. Y eso pues era algo personal, no sé si tenga aspiraciones políticas adelante, no lo creo, pero bueno, así querrá pasar él a la historia, ¿no? Y creo que se puede tener críticas válidas con respecto a usar un tema como el feminicidio para capitalizar con tu imagen pública, como ya bien mencionaba Ingrid. Creo que es válida la crítica y yo la comparto. Ahora, se puede utilizar esa posición que está tomando Saldívar para hablar del tema y analizarlo a fondo, como propone Elisa. Claro, por supuesto que creo que debemos hacerlo y yo me da gusto que podamos hablarlo en esta mesa, porque hay varios temas que creo que se deben de repetir varias veces. Lo que dice Ingrid es importantísimo y lo repito muy de volada. Los feminicidios no suceden así de la nada, de que llega que mi esposo se vuelve loco de pronto y me corta la cabeza. No, así no sucede. Uy, se congeló. Sí, pues algún machín ahí mandó a congelar a Renata Turren, ni modos, mi querida Son muy Renata. patriarcal, Ernesto. Sí, espíritus chocarreros, dejen, por favor. Es que no lo vas a creer, lo dirás de WhatsApp, pero los dueños de las compañías que comunican internet sí son medio machines. Nada más ve Ricardo Salinas Pliego con Total Play, Carlos Slim y su familia. Mira, la dejaron así con el rostro de protesta, así, haciéndola de tos, ¿no? Qué barbaridad. A ver si la podemos sacar y volver a meter, a ver si recuperamos a nuestra querida Renata para que pueda concluir ahí con el planteamiento que estaba haciendo. Pero bueno, si hay chance de meter, tenemos unos minutos también para meter este último tema que proponía Ingrid sobre las diputadas de Alito. Las diputadas de Alito. En la línea de lo que conversamos justamente ahora. Exacto, ¿no? Viene bastante a cuento. Uy, aquí sí que el chat va a arder, por suerte no lo estoy viendo. Va a explotar. No, yo aquí tengo una visión diferente, ¿ah? Ya está ahí Renata, miren. Renata, si puedes activar antes de que otro machín ahí te vuelva a bloquear. Sí, es que vino la CFE, nos avisaron desde ayer que iban a cortar la luz, pero dije, ay, no creo que en realidad la corten a las 10. Eran hombres lo que lo hicieron, seguro. Es un complot. Es un complot, claro. Bartlett, híjole. Bueno, Bartlett no quiere que hablemos de los temas, exacto. Bueno, cierro de volada. Pues nada más decir, creo que me quedé en esta parte de que los feminicidios no suceden así porque sí, que llega mi esposo, se vuelve loco y me corta el cuello, ¿no? O sea, generalmente no suceden así, sino va escalando la violencia, y cualquier mujer que hemos estado en una relación con una pareja tóxica, sabemos cómo estas violencias van escalando hasta que se sale de control y la matan a una, ¿no? Eso es la realidad la gran mayoría de los feminicidios. Ahora, a mí sí me gustaría rescatar, es que yo estoy totalmente de acuerdo con Ingrid en lo peligroso que es que el Poder Judicial acabe queriendo hacer las leyes en ese conflicto de interés. Creo que es un punto importantísimo, pero creo que hay tres cosas importantes de la ley
que me parecen interesantes como para empezar a pensar a futuro en cómo mejorar esto. La primera, que se ha dicho muchas veces, es homologar el feminicidio en los estados, porque recordar que los feminicidios se persiguen a nivel estatal, y uno de los problemas que las compañeras feministas abogadas han recalcado varias veces es justamente que no es lo mismo un feminicidio, cómo se tipifica un feminicidio en Puebla que cómo se hace en la Ciudad de México, y eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces eso es importante, y el hecho de que se esté tratando es creo positivo. El segundo es esta tentativa de feminicidio que no prescriba, que la tentativa de feminicidio no prescriba. Aquí sí, salvo la mejor opinión de Ingrid, yo lo veía positivo porque muchas veces la violencia machista no se puede denunciar luego por cuestiones económicas, emocionales, etcétera. Y que no prescriba, creo que puede ayudar a que por lo menos las mujeres no se sientan totalmente desprotegidas por la ley porque haya pasado cierto tiempo, ¿no? Eso a mí me había parecido positivo, pero bueno, aquí sí que Ingrid le sabe mucho más al tema, y es muy interesante, me parece muy interesante en otra mesa entender más por qué la no prescripción podría ser negativa. Y la tercera que a mí me gustó es eliminar la atenuante para el agresor, que muchos agresores, sus abogados, sacaban este atenuante que es la defensa al honor del hombre, los celos y los usos y costumbres, ¿no? Entonces que por eso se atenuaba, era un poco menor el crimen, porque pues el hombre estaba celoso, y pues ¿qué iba a hacer, no? Entonces el hecho de que se mencione que esto no debe ser un atenuante en la defensa de un feminicida, me parece que nos empieza, uno, a llevar a esta discusión de cómo las leyes son profundamente patriarcales. Ya lo platicábamos la vez pasada del Código Penal Federal sobre el aborto, que te quita años si eres buena, tienes buena fama y no sé qué otras cosas. Esto es muy similar. Esto es cómo visibiliza lo machista, lo misóginos que son las leyes. Pues claro, porque fueron escritas por hombres para proteger a hombres, ¿no? Entonces, vaya, yo ni siquiera sabía que existían estas atenuantes para la defensa de los feminicidas, y el hecho de que se esté discutiendo, que creo que es positivo. Y bueno, por último, a mí me gustaría cerrar, siempre regreso a esto, pero creo que es importante voltear a ver los casos de éxito que sí tenemos en México, porque si no me parece que una se siente que se ahoga cuando ve tantos feminicidios, tanta violencia, pero que voltear a ver algunos casos de éxito, aunque sean lentos, pero que van en un buen sentido, nos puede, creo, ayudar a dar pistas de por dónde se puede voltear a ver. Y hablo en específico de la Ciudad de México, donde no solo los homicidios han bajado 60 y tantos %, los delitos de alto impacto 56%, pero los feminicidios en específico han bajado 24%. Y creo que hay que entrarle a estudiar lo que ha sucedido en la Ciudad de México, que por supuesto no es perfecto, pero es sin duda la entidad federativa con mejores resultados, y que vale la pena voltar a ver si en otros estados donde hay muchos feminicidios también, el Estado de México, por ejemplo, pudiéramos o pudieran los gobernantes empezar a replicar algunas de estas estrategias que acá han funcionado. Claro, no todas van a funcionar, el país es muy distinto en las diferentes entidades, pero bueno, creo que hay algo de la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, y a mí en específico me gustan dos de esta parte de la estrategia, que es las abogadas de las mujeres, que me parece han funcionado bastante bien, porque son mujeres abogadas que están educadas en perspectiva de feminista, y acompañan a las víctimas a hacer la denuncia. Y la segunda son las lunas, que son centros de atención para violencia. Entonces, si tú tienes un problema, hay varias lunas en toda la Ciudad de México. Y se volvió a congelar. Tú llegas y ahí te canalizan, te apoyan, te muestran todo el catálogo gubernamentales, y creo que ya regresé, pero ya había terminado. Ok, pues bueno, a propósito de que dice Claudia Ramírez, las bromas, y otra vez que las bromas de la CFE parece que banaliza
un hecho cotidiano. A propósito de lo que comentaba de la CFE, bueno, lo vuelvo a hacer. La CFE es la que te está boicoteando, puro machín ahí, mi querida Renata Turrent. Mire, entendemos que generan muchos comentarios y también sobre este otro de las diputadas de Alito, es una frase que ha estado corriendo muchísimo dentro precisamente de la Cámara de Diputados y particularmente de la fracción priista, porque generó un debate y una discusión también al interior del Partido Revolucionario Institucional. Es, en sentido llano y estricto, una ironía. Ahora sí, Ingrid, pues nos quedan unos minutitos. ¿Con qué comentarías al respecto? Mira, yo ahí tengo mis dudas, ¿ah? O sea, yo soy bien feminista para muchas cosas, pero hay veces en que digo, aquí hay que verlo de manera un poquito más, no tan extrema. Yo no soy de amiga te creo a toda costa porque tienes ovarios, ¿no? No es mi postura. Entonces, en el caso de las diputadas del PRI, a mí me parece que lo que la gobernadora Sansores, a quien voy a ver hoy en la noche, porque me encanta su programa del Jaguar, lo que ella está exponiendo, soy fan de Laida, soy fan, la amo. Lo que ella está exponiendo aquí es una maquinaria política que se da siempre, que tiene que ver con puestos de poder que se le dan a ciertas mujeres por favores sexuales. Eso ha existido siempre en todos los contextos, no solamente en la política, no solo en el PRI, sino que es algo estructural, ¿cierto? Está presente siempre. Yo no culpo a Laida porque ella no está mostrando las fotos, no está dando nombres de las diputadas, etcétera, y está diciendo, y aquí yo tengo otra visión de las cosas, ¿no? Ella lo que está diciendo es, cuidado con Alito, porque es Alito quien pide esta fotografía y es él el que está alimentando esta maquinaria. Por supuesto que hay que proteger siempre a las mujeres, ¿verdad? Pero cuando a mí me dicen que diputadas del PRI, mujeres grandes, profesionales, no precarias, mujeres que saben lo que están haciendo, obtienen cargos, puestos de poder, enviando ciertas fotografías a este señor, yo más que verlas como víctimas, las veo como parte de esa maquinaria y casi cómplices de esa maquinaria. Porque en el fondo, si no existieran mujeres que logran estos puestos de poder dando favores sexuales, entonces no existiría esta maquinaria patriarcal. Siento que de alguna manera se participa en esa maquinaria patriarcal. Y a mí que no me digan que esas mujeres no tenían otra alternativa. Porque en este caso específico siempre hay otra alternativa, que es no mandar la fotografía y no llegar a ese cupo de poder y denunciar. Aquí ninguna de esas mujeres denunció que les estaban pidiendo fotografías. Ninguna de las mujeres se preocupó de otras mujeres. Más bien lograron cargos de poder enviando esto, alimentando esa rueda patriarcal horrenda, ¿cierto? Que tiene que ver con abusos. Son copartícipes, como alguien puso aquí. Y por lo tanto yo no estoy en defensa acérrima de que las están revictimizando, de que pobrecitas, de que no tuvieron otra alternativa, porque en estos casos sí hay otra alternativa. No estamos hablando de mujeres jóvenes de 20 años que el profesor le pidió, no estamos hablando de niñas o adolescentes, no estamos hablando de mujeres pobres o mujeres racializadas, estamos hablando de mujeres profesionales o mujeres que al menos saben lo que están haciendo porque participan en política, saben que mandar una foto así te lleva a cierto lugar. Entonces, la verdad que en este caso en particular, yo no las veo a ellas como pobres víctimas y a Laida Sansores como una victimaria de mujeres en ningún caso, sino que me parece bien que se haya denunciado. Y ojalá otras mujeres también denunciaran estas situaciones en vez de enviar esas fotografías. Y espero no explotar el chat, perdón. No, perdón, Ingrid. Doctora Elisa Godínez, ¿cómo ve usted este tema? Sí, bueno, en general yo coincido con lo que dice Ingrid en el sentido de que, pues no son unas pobres mujeres a las que obligaron a mandar la foto. Eso no creo. Ahora, cuando yo hablé, y yo sí lo dije en algún momento en mi Twitter, que lo que estaba mal era que hay una forma de revictimizar es el hecho de, por ejemplo, burlarse en las redes sociales, ponerlas a ellas como, no sé, sometidas a este señor y hacer mofa de eso, y hacer toda una serie de derivaciones que pretenden ser humorísticas y pretenden ser sarcásticas y pretenden ser todas estas cosas
y, digamos, reproducen en estas burlas y estos comentarios en Twitter, más como de mofa hacia ellas por todo el asunto. Estas mofas y estas cosas reproducen todo un imaginario machista, revictimizador. No sé en qué condiciones estas mujeres habrán dado esas fotos. Si las obligaron o las dieron consentidamente o a cambio de algo, no sé cuál sea la condición. Dicen que existen esos videos, pero ahora, en donde yo sí digo, no caigamos en reproducir estos imaginarios machistas, es en donde nos burlamos de ellas y las hacemos aparecer como mujeres, no sé, dominadas por hombres o que digamos, consiguen cosas a cambio de favores sexuales. No me consta, a lo mejor es así, pero yo no me voy a subir a la burla en ese sentido, porque hay otros casos en donde se utiliza material íntimo de muchas mujeres para cometer violencia política en contra de ellas. Hay una serie, por cierto, yo no la he visto, pero he escuchado muchos comentarios acerca de ella, a lo mejor la gente en el auditorio la ha escuchado, que se llama Intimidad, y es una serie que está en Netflix y es acerca precisamente de dos mujeres políticas, o al menos una en España, en el País Vasco, y le truncan la carrera porque se viraliza material íntimo suyo. Entonces, creo que hay dos caras de la moneda, y lo que sí creo es que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? A la hora de hacer una crítica, porque claro que se puede hacer una crítica de mujeres que buscan acceder y utilizar este tipo de situaciones para escalar en el mundo político o en otros mundos empresariales, yo qué sé. Y se puede hacer una crítica. Lo que digo es que esa crítica tiene que ser hecha no revictimizando a las mujeres en general y a la situación en donde, por la razón que sea, un material tuyo íntimo se ha filtrado y bueno, nunca en ninguna circunstancia va a ser justificable que el material se utilice para golpear a nadie, ni políticamente, ni para ir en contra, digamos, de su reputación ni nada de eso. Yo en ese sentido sí soy irreductible, ¿no? Sean las priistas o sean las que sean, ¿no? Que cómo lo habrán hecho, habrá que discutir después eso, pero yo creo que sí no hay que subirse en ese tren. Gracias, Elisa. Para concluir, mi querida Renata, un comentario final una reflexión sobre el tema. Bueno, yo también coincido con que Laida no revictimiza. Laida está denunciando y listo, y yo tampoco me pierdo los martes del jaguar, por cierto. Coincido con Elisa en que las mofas en redes sociales y esto sí revictimiza, y eso sí, quien lo hace, quien cae en esto, está incurriendo en un comportamiento muy... bueno, inaceptable, de verdad que esa revictimización no tendríamos que solaparla, ni mucho menos. Donde no coincido yo es en que es esta parte de, bueno, si les pidió, no son mujeres ni jóvenes, ni pobres, ni lo que sea, y se les pide, estos son mujeres probablemente en posiciones de poder, y se les pide, y entonces ellas deciden hacerlo. Creo que es más complejo que eso. Creo que el haber construido, sobre todo en un país donde este tipo de denuncias sabemos que no llegan a ningún lado, mucho menos antes de este boom del feminismo. Entonces, pensar que pueden ir a denunciar todo con un personaje como Alito Moreno, que en su momento tenía muchísimo poder, ahorita, bueno, está muy debilitado, pero en ese momento tenía mucho poder, me parece que no necesariamente es tan sencillo como, bueno, mejor denuncio y no mando las fotos, sobre todo con mujeres que probablemente han dejado su vida entera por construir una carrera política, y que este tipo de comportamientos machistas de dame esto o yo me comporto de esta manera porque sé que tú no vas a hablar, suceden
en mayor o menor medida nos suceden a todas las mujeres que hemos estado dentro de la política. Repito, a mayor o menor medida, ¿no? Algunas les pedirán fotos, a otras nos han hecho comentarios inapropiados y hemos decidido callarnos porque decir algo tiraría nuestra carrera. Entonces creo que más bien esto visibiliza a lo que las mujeres nos enfrentamos dentro de la política, independientemente del partido. Y por último, para cerrar, bueno, es que Alito Moreno es de verdad un ser detestable y ojalá, yo sí soy de las que cree, siendo simpatizante de la Cuarta Transformación, yo creo que gente como él en el poder, gente como él en la política le hacen mucho más daño, no solamente a la oposición, sino al país entero. Pues vaya polémica que se arma en redes, aquí en los chats, etcétera. Pum, pa, soc. Bueno, de eso se trata precisamente, que usted, que las compañeras, que nosotros podamos colocar nuestros puntos de vista. Intentamos y siempre pedimos pues que sean respetuosas y respetuosos, argumente, no insulte. De eso se trata, pues, ¿no? Y algunos lo logran, algunos no lo logran. No logran argumentar sin insultar. Afortunadamente la gran mayoría sí argumenta, dice: yo no estoy de acuerdo con tal, yo no estoy de acuerdo con este punto, yo sí estoy de acuerdo con este, y esas son las cosas que siempre vamos a celebrar en este espacio noticioso. Mi queridísima Elisa, queridísima Renata, mi querida Ingrid, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, cuídense. Gracias.